Sí, Me gustaría adelantar un poco un tema que tenía planteado, bueno, un tópico que tenía planteado para un poco más adelante, pero ya lo trajo a colación y creo que servirá incluso como una suerte de, permítame la analogía de columna vertebral de a quién tenemos aquí de invitada. En torno a lo que se le ha denominado así naturaleza humana, que a mí ese término de naturaleza humana, digo, pues, eh, pero en fin, ¿no? Distin Hay diversos autores, doctora, que han planteado, y muchos de ellos anglosajones, dicho sea de paso, que han planteado características generales de la naturaleza humana. Tenemos, por ejemplo, a un Hobbes, Leviatán, que él planteaba que el hombre, la naturaleza de la humanidad era la guerra, ¿no? El hombre, lobo para el hombre. Así lo planteaba él. En el caso de Locke, tenemos en que para él la tolerancia y la razón, el raciocinio, es la característica del ser humano. Para un Kropotkin era la cooperación y la ayuda mutua. ojalá. Mientras que para Marx era una actividad transformadora del mundo, observando al ser humano como una, pues desde una perspectiva muy operatoria, muy operatoria, ¿no? El trabajo es lo que ayuda a transformar al hombre y lo que lo construye, ¿no? Dentro de estas posturas, a comprometerse con alguna de ellas en específico, pero ¿qué críticas pudiera tener en torno a...? Porque usted sabe que estas han nutrido incluso filosofías contemporáneas. Hobbes, el liberalismo está nutrido de Hobbes, la Totalmente. competencia, etcétera. Mientras que las posturas comunistas, socialistas, están más nutridas, por supuesto, de Kropotkin, de Marx, Engels, entre otros. ¿Usted en dónde considera, desde una perspectiva científica, que estaríamos más próximos a entender lo que ha sido llamado así, de manera tan alegre y muchas veces de manera tan, este, pues incluso hasta gratuita, lo que se denomina naturaleza humana? Yo creo que quiero entender, o creo entender más bien, no es que quiera, pero para entender bien la pregunta, que hay dos preguntas en la pregunta. Una que es la que es mi posición personal, que la voy a decir, pero al final, porque es siempre menos interesante que una reflexión acerca de todas esas posiciones, y a otra, el que considero yo acerca de reflexiones acerca de la naturaleza humana y lo peculiar del término, ¿no? Que también a mí me parece un término bastante peculiar. Yo creo que cualquier posición teórica argumentada por autores conocedores del tema, como cada uno de lo que me estás nombrando, yo no puedo dejar de admirar a Marx y lo que supuso, y por ahí también se va orientando hacia dónde tiendo yo, ¿no? Y lo que supuso respecto a la consideración del ser humano como un ser social que requiere cooperar y que tiene que transformar el mundo, ¿no? Eso es indudable. Los otros, no soy precisamente una persona que se pueda adherir ideológicamente a una posición liberal, en absoluto. Pero al margen de todo eso, lo que no puedo es dejar de respetar a estos teóricos estudiosos que han elaborado sus planteamientos. Pero teóricos estudiosos. Yo creo que cualquier conclusión en la línea de la naturaleza humana es así o de esta manera depende del aspecto de lo que es la sociedad y lo que son las interacciones humanas que estés estudiando. Que tú hay guerras, está claro, y yo a lo mejor me pongo a cuantificar la cantidad de guerras y las cosas que pasaron y caigo en una posición simplista diciendo que esto es por naturaleza. La naturaleza humana es la naturaleza guerrera, pero al mismo tiempo me pongo a mirar esas épocas de cooperación, esos colectivos donde sí existe esa solidaridad y pienso, no, la naturaleza humana lo que prima es la cooperación, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que cualquier conclusión teórica está mediatizada, está sesgada por donde yo pongo el punto de mira de mi análisis. Y creo que es fundamental, y qué es lo que tienen que hacer estos teóricos. A mí me interesa esto, voy a analizar esto, pero como cualquier posición teórica es exactamente igual que cuando se discute de filosofía. Una cosa, algo que fue muy curioso en este diálogo, entre comillas, monodiálogo, diría yo, de Ribes y Marino Pérez, donde
Marino Pérez decía, Wittgenstein es un filósofo, y Rivers decía, pues no es un filósofo, porque él no se consideraba filósofo. Y Marino Pérez diría lo que quieras, pero si estudia los libros de filosofía, su posición ha aportado, entonces lo que tú te consideres, yo puedo decir, yo no me considero rubia, pues es que soy rubia, me da lo mismo lo que tú te consideres o no, ¿no? Entonces, en ese sentido de lo que es la consideración, las posiciones filosóficas sí permiten este debate y que nadie tenga razón, porque el argumentario que yo puedo elaborar en una ocasión o para un ejemplo puede ser inmediatamente contradicho, contraargumentado por otra persona igualmente formada, igualmente racional. Para mí el problema no es tanto, bueno, por supuesto, naturaleza humana. Existe una esencia del ser humano como tal, eso me parece un sinsentido. Sí, claro, a no ser que vayamos a hablar ya de conductas filogenéticamente aprendidas. Naturaleza humana, la lucha por la supervivencia, está claro, vamos, que si no nos hubiésemos muerto. La operante, ¿no? El responder de forma operante como una forma filogenéticamente determinada. Si hablamos en ese sentido, bienvenido sea el término. Pero si hablamos en el sentido más ético, más filosófico de las guerras, la bondad, la no sé qué, no. Depende, insisto, de dónde tú pongas el punto de mira y qué tipo de análisis quieras hacer. Y el debate entre posturas me parece interesantísimo, como siempre. O sea, si pusiésemos... El otro día me hicieron una pregunta muy curiosa, y no me quiero ir por las ramas, que tenemos tiempo, pero tampoco tengo que gastarlo con anécdotas. Me hicieron una pregunta curiosísima. Me dijeron, imagínate que estás con Freud, Skinner y tú. ¿Y qué le preguntarías? Y yo inmediatamente les dije, yo primero les invitaría a tomarme un vino y con una botella de vino delante me encantaría conocer sus vidas personales, porque para su obra ya la leo. Lo que no conozco es lo que está detrás, o sea que no sé qué esperaban que iba a responder, ¿no? Si se os iba a poner a pelearse o no, que cómo les va la vida, que les gusta, que no les gusta, era no, una cosa surrealista. Pues quiero decirte que a la hora de discutir una persona que argumente bien, conocedor de lo que está escribiendo, que no sea un conjunto de sinsentidos o de frases copiadas, toda postura se puede debatir. Entonces, la naturaleza humana como tal me parece una forma absurda de hablar, tú mismo lo has dicho, creo que las posturas filosóficas todas son discutibles y todas son interesantes desde el punto de vista que aportan la visión de alguien que conoce el tema y en cuanto a mi posición, evidentemente, no solo porque me gustaría, sería un deseo que esta naturaleza humana en la que yo no confío, no practico, no creo que exista como tal, si existiese sería lo que me gustaría, la cooperación y el afán por cambiar el mundo, o sea, una forma más marxista de entenderlo. Por eso me sorprende muchísimo, ya lo comenté en algún momento contigo, me sorprende muchísimo que alguien asocie Skinner con el capitalismo e el imperialismo, cuando a mí su posición me parece una posición absoluta de la libertad del ser humano y es algo que precisamente en el texto que has nombrado de Skinner revisitado creo que queda claro. O sea, Skinner quería hacer una sociedad donde la gente se sintiese libre y no hay una sociedad libre si los hombres no son libres, y son libres no es el libre albedrío, sino la capacidad para controlar las variables que te controlan. Esa es mi posición. Sí, y también, incluso muy de acuerdo con lo que comenta, muchas veces he intentado y regularmente, casi siempre, explicar esto de la naturaleza humana, no con base en los conocimientos que de la ciencia emergen, sino con base en la moral, en criterios de índole moral, concibiendo en qué es lo bueno, qué es lo malo para el ser humano cuando estamos ahí. Se estaría partiendo incluso de un método que se denomina así, hipotético deductivo, que es uno de los grandes problemas de nuestra propia disciplina.